clase de matemáticas para tercer grado. Perímetro de rectángulos y cuadrados. Hola amiguitos, bienvenidos a su franja educativa Aprendamos en Casa. Les saluda Abraham Guevara y ahora me acompaña Doris Ochoa. Un placer estar con ustedes. En esta teleclase de matemática vamos a abordar contenido de tercer grado. ¿Cómo estás, Doris? Te veo un poco nerviosa. No, para nada. Quiero ver las manos. A ver, muéstramelas. ¿Verdad que no habían visto antes en tercer grado a Doris? Ella es nueva, viene de Tamanique, La Libertad. Así que fíjense bien en su carita y en sus camanances. Doris, ¿de qué vamos a trabajar ahora? Dime. Vamos a trabajar un tema muy interesante y de una área de la matemática que es muy, pero muy bonita. ¿Qué crees que es? ¿Álgebra? No. No, álgebra a cualquiera no le gusta. ¿Geometría? Correcto. Vamos a trabajar un tema de geometría. ¿Pero de qué grado? De tercer grado. Muy bien, entonces se les estoy mostrando acá. Pueden tomar ustedes su libro de texto de tercer grado. ¿Y en qué página, Doris? En la página 92. Entonces busquen la página 92 de su libro de texto. Empecemos. Muy bien, entonces vamos a nuestro analiza. Nuestro analiza dice de la siguiente manera. Vamos a ver. Calcula el perímetro. ¿De qué figuras crees tú, Abraham, que vamos a calcular el perímetro? No sé. ¿Cómo se llama esta figura? Esa figura, vamos a ver. Es un rectángulo. Correcto, es un rectángulo. ¿Ustedes, amiguitos, están de acuerdo con Abraham? Claro que están de acuerdo, porque es un rectángulo, Doris. Muy bien. Veamos entonces las dimensiones que tienen los lados de este rectángulo. Este lado tiene 3 centímetros y este otro tiene 6 centímetros. Pero fíjate que no le vamos a calcular el perímetro solo a esa figura, sino que a esta otra figura. ¿Cómo se llama esta figura, Abraham? Esa figura es un cuadrado. Correcto, es un cuadrado. ¿Y qué dimensiones tiene el cuadrado, Doris? La dimensión del lado del cuadrado es 3 centímetros. Muy bien, tenemos entonces un rectángulo cuyos lados son 3 centímetros y 6 centímetros y un cuadrado cuyos lados son 3 centímetros. ¿Pero por qué solo colocaste 2 acá, Doris? Amiguitos, ¿ustedes se recuerdan la definición de un rectángulo y la definición de un cuadrado? Sí. Recuerda, Abraham, ese contenido ya lo vimos. Vamos a ver, piensa. ¿Ustedes qué pueden decir? ¿Qué era un rectángulo? ¿Y por qué solo Doris ha escrito la medida de 2 lados? Y en el caso del cuadrado, solo 1. A ver, Doris, refréscame la memoria. Pasemos a la solución y las características del rectángulo las utilizaremos para calcular el perímetro. Muy bien, entonces ocupemos la S que significa solución. Vamos a la solución. Entonces, te recuerdo, Abraham, en un rectángulo la longitud de los lados opuestos es... Longitud de lados opuestos. ¿Amiguitos? Doris, no entendí mucho. ¿Me puedes mostrar en el rectángulo que estás hablando? La longitud de los lados opuestos... Esos son los lados opuestos. Correcto. Son iguales, parece, ¿verdad? Exacto. ¿También sucede lo mismo con el que mide 3? Esta longitud es igual que esta longitud. Ahora ya lo tengo claro. Entonces también yo te puedo decir la del cuadrado o le preguntamos a nuestros amiguitos. Mejor preguntémosle a ellos, estoy seguro que lo saben. Muy bien, amiguitos. Entonces, ¿qué podrían decir ustedes de los lados de un cuadrado? ¿Qué tal si le pregunta a su papá y a su mamá? O a la persona que tiene ahí al lado suyo. Correcto, ¿escuchaste lo que dijeron? Lo oí perfectamente. Dice que todos los lados son iguales. Parece Exacto. que ellos pusieron atención, ¿no? Por eso solo te dan la medida de un lado, porque no necesitan dar la medida de todos los lados, dado que si yo conozco la medida de un lado, entonces conozco la medida de todos los lados. Ahora resolvámoslo entonces. Resolvámoslo. Entonces, calculemos el perímetro del rectángulo. Rectángulo, muy bien. Muy bien, Abraham. Entonces,
¿Cómo perímetro. sería el perímetro de este rectángulo? Bueno, para eso primero analicemos qué es eso del perímetro. Lo hemos visto en clases anteriores. Niños, a Abraham se le olvidó el concepto de perímetro. ¿Cuál es el perímetro de una figura? Perímetro, a ver, piensen. Contorno. ¿Cuál es el...? ¡Ah! El contorno, ¿lo recuerdan, amiguitos? El perímetro es el contorno de una figura geométrica. Pero eso del contorno, ¿qué es, Doris? Abraham, el perímetro es la medida del contorno. Ah, del contorno. Entonces sería de los lados. Le Exacto. llamamos entonces contorno a esto, ¿verdad? Es como el borde, podríamos decir más o menos. Correcto. Entonces, ¿cómo quedaría el perímetro de este rectángulo? Bueno, entonces ya tenemos, sería 3 3 más 6. más 6. Pero también ya sabemos que esto mide lo mismo que el lado opuesto, sería más 3, ¿verdad? Exacto. Y también esto mide lo mismo que el lado opuesto, 6, ¿verdad? Correcto. Uy, pero perdón, ahí, perdón. Ahí es más, Doris. Me dijiste Sí. que no estaba nerviosa, pero parece que sí. Es que eso lo hice solo para ver si tú me estabas prestando atención. También si nuestros amiguitos nos están poniendo atención. Exacto. Más 6. Muy bien. Entonces, ¿cómo efectuamos esta suma? 3 más 6 más 3 más 6. ¿Cuánto es, Doris? Te doy una pista para efectuar este tipo de sumas. Sí. Para efectuar este tipo de sumas, primero realizo Ah, esta que está acá. 3 Cuando más tenga 6. este resultado, entonces sumo el otro número. muy bien. Entonces 3 más 6 es 9. ¿Correcto? Más 3, ¿Cuánto es, amiguitos? 9 más 3, 12. ¿Correcto? 12 más 6, 18. Exacto. 12 más 6 es igual a 18. Bueno, ya lo tenemos. Quiere decir que el perímetro del rectángulo es 18 Centímetros, centímetros. me parece. Ahora vamos a calcular el perímetro del cuadrado. ¿Y si lo intento yo? Claro que sí. Muy bien, entonces, como tenemos aquí el perímetro del cuadrado, los lados del cuadrado miden 3 centímetros. Entonces voy a colocar 3. Y como todos son iguales, ¿verdad, Doris? Sí. ¿Cuántas Entonces- veces entonces tienes que sumar el 3? 4 veces. ¿Y eso cuánto resulta? Abraham, 3 más 3, 6, más 3, 9, más 3. 12. Correcto, 12. Muy bien, entonces coloco acá igual a 12. ¿Y la respuesta es, Doris? 12 centímetros. Abraham, cuando yo te dije que tenías que sumar el 3 4 veces, se me vino en mente un concepto que estudiamos en segundo grado. Pues recuérdame, porque yo ya no recuerdo eso. ¿No te recuerdas? Veces, que no sé de qué estás hablando. Yo recuerdo que cuando una cantidad se repetía varias veces, utilizábamos una operación que se llama multiplicación. ¿Te recuerdas? Sí, repetir, multiplicación. Y aquí tenemos que el 3 se está repitiendo 3 veces, Doris. Entonces significa que yo puedo calcularlo de otra manera. Eso significa que podemos calcular el perímetro del rectángulo realizando otra operación. ¿Y solo del rectángulo o también del cuadrado? ¿Sabes qué? Hagamos para el cuadrado y luego hacemos para el rectángulo. Muy bien, entonces fíjense bien, ¿cuántas veces se repite 3? ¿Cuántos? Excelente, 4. Entonces, ¿cómo lo escribo, Doris? Tú dime. 3 por 4. Correcto, por 4. ¿Y cuánto es 3 por 4? Es 12. 12. ¿Qué concluyo, Doris? Que la respuesta es 12 centímetros. 12 centímetros, justamente lo mismo. Lo mismo, entonces, por medio de una suma, obtuvimos que el perímetro es 12. 12. Y por medio de la multiplicación, obtuvimos que el perímetro también es 12. Entonces ahora hacemos lo del rectángulo. Correcto. Pasemos a la del rectángulo. ¿Qué podemos identificar acá, Doris? Observa, el 3 se repite 2 veces. Excelente. Entonces voy a escribir acá 3 por 2.
2. ¿Y luego? El 6 se repite 2 veces. Entonces voy a colocar 6 por 2. Ya lo tengo, ¿verdad? Pero Abraham, ahí solo hemos colocado la operación. 3 por ¿Por qué 2. no calculamos el resultado de esta multiplicación y luego el de esta multiplicación también? Entonces 3 por 2. 3 por 2, ¿cuánto es 3 por 2? 6. Muy bien. ¿Y luego, Doris? Luego tengo que sumar. Entonces... ¿Pero qué sumo? Me falta este. Ah, muy bien. ¿Cuánto Entonces, es 6 por 2? 6 por 2 es 12. Entonces escribo 12. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, debo de efectuar esa suma. 6 más 12. Ah, esas sumas son bastante fáciles. 6 más 12 resulta ser 18. Muy bien, entonces coloco 18 y mi respuesta es, Doris. 18 centímetros. ¿Observas, Abraham, que hemos obtenido la misma respuesta que en el caso anterior? Me parece, y aquí todavía resulta más fácil porque ya no tengo que estar sumando 1 y 1, sino que básicamente la multiplicación abrevia la suma, ¿verdad? Sí. O lo hace más fácil, podríamos decir. Bien, Abraham. Ahora te propongo un reto. Muy bien. ¿Qué pasaría Sí. si ahora deseo calcular el perímetro, pero no de un rectángulo ni de un cuadrado, sino que de la siguiente figura? Ah, muy bien, ¿quieres que yo lo resuelva? Sí, quiero que tú lo resuelvas. Está bien. Y así pones en práctica lo que aprendimos cuando solucionamos el analiza. La longitud de este lado es 50 centímetros. La de este otro lado es 30 centímetros. La de este 20 centímetros. Y la de este también 20 centímetros. Muy bien. Si gustas, yo lo puedo hacer, ¿no? Claro. Bien, es necesario calcular entonces el perímetro de esta figura. Amiguitos, ¿cómo lo harían ustedes? Pues sumando la medida de los lados de la figura. Correcto. Entonces voy a sumar 30, 50... Mira, se nos está cayendo la Q de qué pasaría. Voy a sumar 30, 50, 20... ¿Y esto? ¿Qué pasó, Abraham? ¿Lo borraste? ¿Cómo que lo borré si tú no lo has escrito? Correcto, esa longitud no es conocida, pero la puedes deducir. Vamos a ver, me hace falta esta y esto también tengo que sumarlo, ¿verdad? Sí, No lo claro. tengo y este. Entonces, la tarea ahora es investigar cómo encontrar este lado y este lado, ¿verdad? Sí, observa. ¿Qué pasa si esta longitud se mueve hasta acá? ¿No te da una pista de eso? Se mueve hasta acá, pero es que... no ¿Completas el qué, Abraham? sé. Ay, vamos a ver, aquí tengo... Ah, completo el rectángulo. Exacto. Bueno, completar casi, pero si harías otro movimiento. Sí, pero no sé, a mí se me ocurre... Yo conozco, por ejemplo, que esto es 50 centímetros y esto es 20. Exacto. Entonces, aquí me hace falta esto, pero ya conozco que esto es 50. Muy bien. ¿Qué tal entonces si hago una resta, Doris? Sí. A 50 le quito 20. Y obtienes el lado desconocido. A ver, 50 menos 20... 30. Correcto, es 30. Entonces significa que esto mide 30, Doris. Sí, muy bien. Mide, ¿Eso mismo les dio a ustedes, amiguitos? mide 30 centímetros. Entonces hago lo mismo con esto. Si te fijas, esto mide 30 centímetros. Correcto. Esto mide 20 y me hace falta este pedacito. Entonces es 30 menos 20. 30, muy bien. Entonces es 10 centímetros, ¿verdad? Sí. Ahora sí lo tengo, Doris. Lo voy a sumar. Si te fijas. Sería, te dicto yo, 30 más 50 Sí. más 20 Más 20. más 30 Más 30. más 10 Más 10. más 20. Más 20. Muy Y bien. te diré algo para que lo hagamos rápido. ¿Sí?
Estas son 3 decenas, 5 decenas, 2 decenas, 3 decenas, 1 decena y 2 decenas. Muy ¿Cuántas bien. decenas son? 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16. 16 decenas. ¿Cuántos son 16 decenas? ¿16 decenas? Correcto, es 160. Muy bien, entonces es 160 centímetros. Doris, entonces podemos concluir que el perímetro es 160 centímetros. Muy bien, entonces en esta clase hemos aprendido a calcular el perímetro del rectángulo, del cuadrado y de otra figura que puedo también calcular a través de, Abraham, No sé. descubriendo la Los longitud lados que me hacen hace falta. Muy bien, Doris. Así que les invito a que practiquen en su casa con sus familiares y nos vemos a la próxima. Muy bien, es un placer haber estado con ustedes. Hasta la próxima. ¡Adiós!